Buenos días a todos. Durante las próximas 2 sesiones vamos a tratar sobre la patología oftalmológica más prevalente que podéis encontraros en vuestro quehacer en la urgencia. Abordaremos todos estos puntos de tal forma que tengáis una visión global del paciente oftalmológico en urgencias. En la primera parte vamos a tratar de la exploración oftalmológica general, enfocada en el aspecto de urgencia, y de la patología más prevalente del polo anterior. Pero antes de empezar quisiera mostraros una serie de abreviaturas que son las más utilizadas en oftalmología y que lo veréis con frecuencia en nuestros informes para que no os pillen fuera de juego. O de ojo derecho, ojo izquierdo, AO, ambos ojos, agudeza visual, si ponemos CSC es con su corrección, o sea, con gafas. La PIO es la presión intraocular, la BMC es la biomicroscopía con lámpara de hendidura, el FO, el fondo de ojo. MOI y MOE hacen referencia a la motilidad ocular intrínseca, las pupilas, la motilidad pupilar, y la motilidad ocular extrínseca. LIO o IOL, según lo veamos en español o en inglés, es el acrónimo de lente intraocular. CP es la cámara posterior, CA cámara anterior y CE cuerpo extraño. Si recordáis la estructura del ojo, conceptos que habitualmente se confunden son los de cámara anterior, la porción comprendida por delante del iris entre el iris y la córnea. La cámara posterior, que es la porción comprendida entre el iris y la cámara vítrea, y la cámara vítrea en sí, que es la que se representa de color rosa en esta diapositiva. Hablamos de polo anterior y de polo posterior. Los cirujanos de polo anterior se dedican a la cirugía de cristalino, de córnea, mientras que los cirujanos de polo posterior son los que se encargan de las vitrectomías y de la cirugía de retina, de la parte posterior del ojo. La exploración oftalmológica general empieza siempre con la exploración de la agudeza visual. La realizamos con octotipos. Normalmente utilizamos una escala decimal, siendo la agudeza visual de unidad la del 100%, y 0,1 pues sería de esta forma el 10%. Bajaremos a contar dedos a cuántos metros, a 1 metro, a 2 metros, después pasaríamos a ver bultos, luego a percepción solo de luz, y cuando ya no ve la luz, pues es el concepto de amaurosis. La exploración macroscópica del ojo nos puede dar mucha información, desde lo que es una hemorragia subconjuntival a una afectación sectorial que puede corresponder a una epiescleritis, a ver cuerpos extraños enclavados en la córnea o incluso patología ya más grave como puede ser un ojo perforado con salida, con herniación de material de dentro, en este caso del iris. Podremos explorar los reflejos pupilares, la motilidad ocular extrínseca en busca de parálisis de los nervios oculomotores. Importantísima es la exploración con fluoresceína, que ya sabéis que con la luz azul tiene ese color amarillo verdoso que nos indica defectos epiteliales. Y la exploración con biomicroscopía, la lámpara de hendidura, que es fundamental. La llamamos así porque con esa hendidura de luz somos capaces de explorar desde la córnea a la cámara anterior, iris, incluso cristalino, y si nos introducimos más, incluso el vítreo anterior. La historia clínica, fundamental que la anamnesis esté enfocada o dirigida hacia la presunción diagnóstica que tengamos. Siempre hay que preguntar por alteraciones de la visión, la cronología, cómo se ha producido el episodio, la posible causa, a qué lo atribuye y si tiene dolor o no. Y es importante preguntar si usa lentes de contacto en patologías de polo anterior. Utilizamos agujas subcutáneas para la extracción de cuerpos extraños o también estas lancetas que las llamamos hemostetas para limpieza e incluso extracción de cuerpos extraños. Y recordad que los colirios nuestros pues tienen unos colores diferentes en los tapones. Los colores de tapón amarillo son fármacos normalmente anestésicos. Los de color verde constriñen la pupila,
Los de color rojo dilatan la pupila y los demás fármacos pues se les reserva el tapón de color blanco. Dentro de los traumatismos es fundamental la quemadura química, que recordad que es la única emergencia oftalmológica en la que debe realizarse un tratamiento de inmediato. Los segundos cuentan. Hay que limpiar de forma copiosa con solución salina y si no se dispone de ella, agua o el agua de un charco si nos pilla en la calle, pero es importante tratar y limpiar bien todos los fondos de sacos de esos químicos que han entrado. Como signos podremos tener defectos epiteliales fluopositivos y es fundamental valorar cómo está la vascularización de la conjuntiva, porque fijaros esta conjuntiva que aparentemente está mejor que esta, sin embargo, ahí hay una necrosis de toda la vascularización y el pronóstico de este ojo probablemente será peor que el de este que tiene una vascularización conservada. El tratamiento, el colirio ciclopléjico, que ya sabéis que no lo usamos para dilatar la pupila, en este caso lo usamos para relajar el músculo ciliar, que es lo que significa ciclopléjico, que alivia bastante el dolor. Una pomada de antibiótico con corticoide cada 2 horas y si tenemos que tapar el ojo porque hay un defecto epitelial, pues entonces pondríamos exclusivamente una pomada antibiótica sin corticoide, que ya sabéis que retrasa la cicatrización y epitelización de la córnea. Recordad que nunca hay que tapar un ojo si hay una sospecha de infección, traumatismos con uñas, traumatismos vegetales, los portadores de lente de contacto, intentar evitarlos, la conjuntivitis. Ahí es importante no tapar el ojo. Con respecto a los cuerpos extraños corneales y conjuntivales, pues muchas veces pues se pueden ver directamente y una anamnesis pues nos hará sospechar que ha habido un cuerpo extraño en la córnea y será fácil pues localizar. A veces el cuerpo extraño está en la conjuntiva tarsal superior, otras veces está enclavado en la córnea, como en este caso, y es importante la exploración con fluoresceína porque nos puede dar estas erosiones epiteliales que son muy típicas de que haya un cuerpo extraño que está rozando sobre la córnea. El tratamiento, pues si no hay sospecha de infección, pues pondremos una pomada antibiótica, el ciclopléjico para disminuir el dolor y una oclusión. Y nunca se dará al paciente el bote de colirio anestésico. Calma, a veces os ponen en los altares en el momento que le ponéis una gota de anestésico, el paciente sufre y sufre mucho y le duele mucho una úlcera corneal. Nunca dar el bote de colirio anestésico. Con respecto a las agresiones mecánicas, pues hay que valorar pues, la fuerza con que se produce, el tamaño, por ejemplo, en los traumatismos deportivos con balones, pues el tamaño es importante, el tamaño se importa. Las pelotas que son mayores que una pelota de tenis normalmente no te van a hacer estallar el ojo porque la pared de la órbita pues controla el traumatismo. Pero sin embargo, desde lo que es una pelota de tenis hacia abajo, una pelota de golf, una pelota de squash, como entre con fuerza, habitualmente penetra en la cavidad orbitaria y es capaz de estallar el globo ocular. Las consecuencias, pues tenemos desde hemorragias subconjuntivales, nivel de sangre en la cámara anterior, que lo llamamos hipema, laceraciones conjuntivales, que no tienen tampoco ninguna trascendencia, suelen cicatrizar solas. Traumatismos severos pueden incluso hacer una iridodiálisis, separación del iris de su posición normal. Y en los casos de perforación, pues siempre sospechar cuando está deformada la pupila, mirad porque a veces puede que esté el iris asomando por alguna de las posiciones, ¿vale? Son perforaciones oculares. Hay que conocer la actuación ante una perforación ocular. Hay que proteger el ojo con una concha, sin presionar el ojo para no vaciarlo, una prueba de imagen para descartar cuerpo extraño, anotar la fecha de la última ingesta, porque ya sabéis que tenéis que tener un periodo para poder ser anestesiado, porque son generalmente quirúrgicos. El paciente permanecerá en reposo, se puede poner antibioterapia como moxiproxacino intravenoso 400 miligramos y otras actuaciones según veáis la patología que la haya producido.
Las laceraciones palpebrales hay que explorar cuidadosamente la herida y el globo ocular por si estuviese dañado. Pero habitualmente pues lo que son laceraciones puramente palpebrales que no afectan el borde libre ni la vía lagrimal, pues se puede suturar con nylon o con seda y puede hacerse por el servicio de enfermería. Si los bordes se pueden poner y están fuera de lo que es el borde libre palpebral, pues con unas tiras de Steri-Strip pues se puede poner perfectamente y los párpados son muy agradecidos y normalmente la cicatriz es incluso inferior que si se dan puntos. Ahora, al oftalmólogo hay que avisarlo si las laceraciones afectan el borde libre o afectan la vía lagrimal o son muy profundas que pongan en sospecha de que pueda haber afectación de la musculatura extrínseca, por ejemplo, el elevador del párpado superior o alguna otra estructura. Fijaros este caso, cómo afecta el borde libre palpebral, pues este sería de llamarnos y además probablemente afecte la vía lagrimal que está por aquí. Fijaros, una herida que no afecta el borde libre palpebral, pues prácticamente con unos puntos de Steri-Strip se solucionan perfectamente. Otro tema son cirugías o laceraciones muy profundas. El párpado ya os digo que es tremendamente agradecido. Esto que parece que es un desastre, es un poco un puzzle, pero tienes que llevar los puntos de aquí hasta aquí y tal, y al final pues se queda bastante bien. Importante pues que el ojo estuviese conservado como era el caso este. Este paciente pues cuando pasan unos meses se queda estéticamente también muy bien. Con respecto a la patología de la córnea, tenemos que tener algunos conceptos claros. El epitelio es el mecanismo de defensa de la córnea, ¿no? Y está muy inervado por el plexo nervioso subepitelial, de tal forma que cuando se levanta el epitelio el dolor suele ser muy aparente. El anestésico tiene utilidad diagnóstica, si le pongo una gota anestésica y se le va el dolor, pues me hace sospechar que es una patología de superficie ocular. Y hay que tener claro lo de las oclusiones. Siempre hay que tratar o ocluir ojos que no tienen sospecha de infección. Pero os recuerdo no tapar un ojo si hay sospecha de infección. La queratopatía puntada superficial o queratopatía puntata, pues eso es fácil de localizar una vez que le ponéis la fluoresceína. Dejáis pasar unos segundos y veréis cómo tiene este punteado, ¿vale? Fluo positivo sobre la córnea. Erosiones corneales, personas que han tenido, por ejemplo, traumatismos con una uña del niño o con un folio. Esos son, normalmente esas úlceras, pues suelen afectar lo que es el cimiento donde se apoyan las células epiteliales, ¿no? De tal forma que aunque se cubren, es típico que cuando se levantan por la noche con sequedad, al abrir los párpados, pues sean capaces de arrastrar esas células que no tienen cimiento y producirse una nueva ulceración. Las queratopatías por exposición, en parálisis del nervio facial sobre todo, que al ocluir pues siempre se le queda una zona entreabierta por debilidad de la función del músculo orbicular. Las queratopatías neurotróficas, si os fijáis, esto es una úlcera amplia, pero no tiene un aspecto, tiene los bordes festoneados, ¿no? Son úlceras en las que se ha afectado la función neurotrófica. Pueden ser, por ejemplo, por un herpes recurrente que ya no tiene sensibilidad y les cuesta mucho trabajo. Es muy típico de las personas que abusan de los colirios anestésicos que os dije. Hay personas que le duele, se ponen colirio anestésico, se les pone colirio anestésico continuamente durante varios días y al final la úlcera pues no es capaz de cerrar. Por eso nunca dar colirio anestésico. Las queratopatías por radiación ultravioleta, pues muy típicas, esquiadores, soldadores, esos no vienen en el momento que han hecho la actividad, sino que aparece como 6 o 12 horas posteriores. El paciente ha ido a esquiar por la mañana y aparece a las 2 de la mañana, o está soldando por la tarde y aparece a las 2 o las 3 de la mañana. Tiene un levantamiento fluo positivo y pues lo que hay que hacer es ponerle una pomada epitelizante y taparle el ojo, que suelen tener buena evolución. Las queratitis bacterianas sí son importantes sospecharlas, ¿no?
el ojo está muy rojo, está feo, tiene dolor, fotofobia, disminución de visión. Se puede ver la úlcera, la infiltración. Una úlcera, normalmente, fijaros esta que poníamos antes, una úlcera que no está infiltrada, es como transparente, pero sin embargo esta úlcera es blanca, ¿no? El que esté blanquecino, la infiltración de una úlcera es sospechoso de que tenga una infección. En este caso, pues muy extremo, incluso tiene un nivel de pus en la cámara anterior, un nivel de hipopion que llamamos, ¿no? Y es una viperemia bastante acusada. Las queratopatías por virus herpes son fáciles de diagnosticar cuando van asociados, por ejemplo, a un herpes zóster de la primera rama del trigémino. Pues siempre hay que valorar la córnea a ver si tiene afectación también de la córnea. Otras veces son primoinfecciones herpéticas como esta, pero siempre se ven las vesículas. Otros casos, pues que son exclusivamente de afectación corneal, se diagnostican fácilmente al teñir con fluoresceína. Fijaros estas dendritas de aspecto arboriforme y importante no dar corticoide tópico, y si hay sospecha de que pueda ser herpético, no dar corticoide tópico. Este paciente, por ejemplo, es un paciente al que se le ha dado, bueno, pues con todo el cariño del mundo, Tobradex por una posible conjuntivitis, y de lo que era una lesión dendrítica pequeña, pues fijaros ya cómo ha crecido, sigue siendo dendrítica y tal, pero cómo se ha comido casi la mitad de la córnea. El corticoide no va bien, como sabéis, para los herpes. Con respecto a la patología de la conjuntiva, hay que diferenciar varios tipos de conjuntivitis. La vírica, cuando la veáis, es muy aparente, el ojo está muy rojo, hay una secreción acuosa, hay casi dolor, es muy típico la infección de un familiar cercano que se la ha contagiado o un cuadro catarral previo, ¿no? Importante, son conjuntivitis foliculares, pueden hacer pseudomembranas que se pueden separar con una hemosteta, y muy característico es la adenopatía preauricular dolorosa, que si le preguntáis por ella o tocáis, normalmente pues le duele. Pero el aspecto del ojo suele ser así, bastante rojizo, sin secreciones mucosas aparentes, la caróncula muy inflamada. Es un cuadro que cuando lo veis es bastante contagioso, hay que tener cuidado con las toallas, las sábanas, todo usarlo de forma individual. Las conjuntivitis bacterianas pues suelen ser características lo que es la secreción purulenta, mucha secreción purulenta, y responde normalmente bien al tratamiento antibiótico. Las conjuntivitis alérgicas, por otra parte, el síntoma característico es el prurito, el picor. Secreción acuosa también, suelen tener antecedentes de alergia, suele ser bilateral, con quemosis, que es como que la conjuntiva se llena como de líquido, enrojecimiento, y en este caso por el lagrimeo incluso ha hecho una dermatitis, ¿no? Por el continuo lagrimeo que ha tenido. Para diferenciarlas, para acordaros, la alérgica, prurito sobre todo, y puede ir asociado a rinitis, estornudos, asma. La viral tiene dolor, puede tener dolor, ganglio preauricular, y puede tener antecedentes de fiebre, faringitis, incluso malestar general. Las bacterianas pues suelen tener, sobre todo la característica fundamental es la pus, la secreción purulenta, y generalmente no tiene síntomas asociados. Recordad otra vez más, bacteriana, alérgica y la conjuntivitis viral. Con respecto a la hemorragia subconjuntival, pues esta probablemente es la patología más básica y más leve que tenemos, aunque es muy aparatosa, y los pacientes efectivamente pues se preocupan mucho porque es muy aparatoso eso de que el ojo entero se le ponga rojo, ¿vale? Yo siempre les explico que tiene la misma trascendencia que un cardenal en la mano. En la mano se ve de color morado, pues porque está la piel que no es transparente, aquí la conjuntiva es transparente y la sangre se ve del color pues que es roja, pues se ve de color. Tarda una semana, 2 semanas, dependiendo del tamaño de la hemorragia subconjuntival, pero se va sin ningún tipo de trascendencia para el ojo, al igual que el hematoma en la mano no tiene ninguna trascendencia para la mano, ¿vale? No tiene nada que ver generalmente
o con la presión intraocular elevada. Muchas veces hemorragia subconjuntival. Vamos a tomarle la presión del ojo. No tiene ninguna relación. Sí podría tener por una crisis hipertensiva, ¿vale? O una maniobra de Valsalva, tos, por ejemplo, en embarazadas que han parido, es típico, en vómitos, traumatismo y sobre todo si tienen tratamiento anticoagulante o antiagregante, pues la hemorragia suele ser de mayor consideración. Recordad estos conceptos de hiposfagma, que hace referencia a la hemorragia subconjuntival, hipema, acordaros, el nivel de sangre en cámara anterior, hipopión, el nivel de pus o leucocitos en cámara anterior. Con respecto al pterigium y a la pinguécula, pues son patologías que os podrán llegar a la urgencia, pero no son patologías urgentes, ¿no? Sí, cuando la pinguécula está inflamada, la pinguécula es una lesión ligeramente sobrelevada que no afecta a la córnea, ¿vale? A veces se inflama y es un tipo de piescleritis, ¿no? Se llama pingueculitis. El pterigio, ya sabéis que es un pliegue de tejido fibrovascular que crece, que se origina sobre la conjuntiva y crece y se extiende en forma de flecha hacia la córnea. Lo llaman uña o palmera, ¿vale? Con respecto a la patología de la esclera, pues recordad, las epiescleritis son relativamente frecuentes, bastante frecuentes, las podéis ver. Es un proceso inflamatorio que afecta al tejido conectivo de las capas externas del ojo. La epiesclera está por debajo de la conjuntiva y por encima de la esclera. Son la epiescleritis. Suelen ir asociadas a enfermedades generales, como es una enfermedad autoinmune, a otras enfermedades autoinmunes, típicamente de la artritis reumatoide. Y generalmente, pues es una afectación, una hiperemia, una localizada y dolorosa. Si la presionas en esa zona, pues le duele, ¿vale? Este tipo es lo que decíamos, lo de la pingueculitis, una pinguécula que está inflamada, también asociada ahí, en este caso, pues a una artritis reumatoide. Con respecto al glaucoma, indicaros que la patología que os puede llegar es el glaucoma agudo de ángulo cerrado, el que ahora se llama glaucoma agudo por cierre angular. ¿Cómo se produce? Pues recordad que el humor acuoso se produce en los procesos ciliares y tiene que pasar a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo para salir y drenarse a través del ángulo de la cámara anterior. En las personas que tienen una cámara anterior estrecha y poca distancia entre el iris y la córnea, podría llegar un momento en que se bloquease ese paso a través de la pupila. ¿Y cuándo se produce ese bloqueo? Pues no se produce ni cuando la pupila está miótica ni cuando está la pupila muy midriática. El momento en que se une más el iris a la cásula anterior del cristalino es en la midriasis media. Y en ese proceso, en ese momento, pues podría el líquido no llegar a poder pasar porque se bloquea el paso a través de la pupila. Ese bloqueo pupilar haría que aumentase la presión en la cámara posterior de tal forma que empujaría al iris todavía más hacia adelante hasta tapar completamente la salida de líquido a través de del ángulo de la cámara. Y entonces se produce un proceso que, como no lo revirtamos, pues un proceso que termina pues incluso en la ceguera del paciente, porque las tensiones se ponen en unas cifras de 3 y 4 veces las cifras normales de la presión del ojo. El nervio sufre, se isquemiza y puede llegar a ser causa de una pérdida de visión completa. ¿Cuál es la clínica? Pues el inicio es típico mientras se está en una habitación oscura, otra inducir a lo mejor nosotros en la consulta una midriasis farmacológica. Cuando está en esa midriasis media, como podéis ver, no es una midriasis completa, una midriasis media, generalmente verticalizada. Las presiones hemos dicho que se alcanzan unas cifras tremendas de 3, 4, 5 veces incluso el valor normal de la presión intraocular. El ojo está pétreo, el dolor es muy grande, clásicamente se refiere como un dolor de clavo. Hay una hiperemia conjuntival y ciliar. La cama anterior,
fijaros como la cámara anterior prácticamente no se distingue, está totalmente plana, porque el iris está bombeado hacia adelante o abombado hacia adelante, de tal forma que el humor acuoso está empujando por detrás y cerrando el ángulo. La córnea se edematiza por la presión tan alta y aparece un edema de córnea, ¿no? Y además, pues, como el dolor es tan grande y además se acompaña de un cortejo vegetativo con náuseas, incluso vómitos, pues hay personas, bueno, pues o pacientes que han sido encamados por crisis de cefalea, de migraña, ¿no? Cuando lo que tenían era un glaucoma agudo que no se diagnostica hasta un par de días después y el ojo pues ya pues se ha perdido la visión. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente nos llamáis por teléfono y nosotros os decimos este tratamiento por si no lo recordáis, ¿no? Hay que pasar al paciente a sillones, el tratamiento es el manitol al 20%, hay que pasar 400 o 500 centímetros cúbicos en unos 30 minutos. Poner Edemox, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que es la acetazolamida, por vía oral, porque de esa forma también disminuye la producción de humor acuoso, pero también ayuda a disminuir la volemia que produce el manitol, ¿vale? El tratamiento hay que revertir esa midriasis media que no se puede controlar, digamos, es un mecanismo pues que hay que intentar revertirlo de cualquier forma. Entonces, intentamos poner pilocarpina para intentar cerrar la pupila. Se pone cada 10 minutos, se va goteando pilocarpina 3-4 veces para que vaya tomando concentraciones dentro de la cámara anterior. Es que la pilocarpina no actúa hasta que la presión del ojo no está por debajo de 40 milímetros de mercurio. De tal forma, por eso necesitamos el manitol para disminuir de forma osmótica la presión y que pueda empezar a actuar esa pilocarpina para cerrar la pupila. En el momento que se cierra la pupila, pues ya empieza a pasar el humor acuoso desde atrás, desde la cámara posterior hacia la cámara anterior para poder evacuarse. También hay que poner una medicación hipotensora de otros mecanismos diferentes a la acetazolamida. Por ejemplo, podemos poner un beta bloqueante o poner apraclonidina. También los ponemos al 1%. Los ponemos varias veces, las goteamos varias veces, tanto la pilocarpina como el timostol, como el iopimax. Y además también goteamos Maxides, un corticoide, cada 10 minutos, todo goteándolo varias veces para intentar disminuir el edema. Además, habrá que pautar una medicación analgésica y antiemética. Normalmente, cuando pasan pues media hora, 3/4 de hora, 1 hora, que ya se ha pasado el manitol, el ojo empieza a bajar la presión, empieza a actuar la pilocarpina, la pupila se contrae y se elimina ese mecanismo, ese círculo vicioso, de tal forma que la presión cae. El tratamiento final, ¿cuál sería? Pues hacer una ventanita en el iris, lo que se llama una iridotomía, que la hacemos con láser. Normalmente pues al día siguiente, ya cuando el ojo está más tranquilo, se puede realizar, y entonces de esa forma ya no habrá bloqueo porque el humor acuoso podrá pasar a través de ese agujerito desde la cámara posterior a la cámara anterior. Con respecto a las uveitis, recordaros que la uveitis es una inflamación de la uvea. La uvea es la capa vascular del ojo. Hay uveitis anteriores exclusivamente y otras uveitis intermedias que afectan a la zona de la pars plana y uveitis posteriores que afectan al polo posterior. La uveitis anterior aguda es bastante frecuente, va dentro del cuadro, bueno, de enfermedades autoinmunes también, ¿no? Tienen dolor, el paciente te refiere a un dolor como que lo nota antes incluso que nosotros veamos los signos de inflamación, porque son generalmente enfermedades recurrentes, el paciente ya lo nota cuando le va a salir, empieza luego a ponerse el ojo rojo, el ojo suele estar miótico, puede bajar la visión también si tiene una inflamación, frecuentemente es unilateral. ¿Y cuáles son los signos que podemos ver con la lámpara de hendidura? Pues bien, podemos ver el Tyndall, que es esa partícula en suspensión, esas proteínas en suspensión que se encuentran en la cámara anterior,
a diferencia de los precipitados endoteliales, que esto no es Tyndall, estos son unos precipitados que están en la córnea, esos precipitados blanquecinos en el endotelio de la córnea. A veces de la inflamación se pegan el iris a la cápsula anterior del cristalino y cuando dilatamos la pupila, pues se quedan zonas donde está pegada y toma esta forma característica de trébol. E incluso hay uveitis que cursan con tanta inflamación que pueden llegar a causar un hipopión, un nivel de partículas, de leucocitos y tal en la cámara anterior del ojo, como es el caso de la uveitis recidivante con hipopión, que es típico del síndrome de Behçet. Y este es el momento, yo creo que ya hemos visto toda la patología que produce el ojo rojo, pues de hacer el diagnóstico diferencial del ojo rojo, que habitualmente siempre son las preguntas que hacen en las facultades, ¿no? E incluso en los exámenes MIR. Para diagnosticar el ojo rojo, el diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta varios factores. Cómo es la hiperemia, cómo es el ojo rojo, cómo está la pupila, tiene dolor, no tiene dolor. Pues recordad lo que hemos visto. Si el dolor es a la presión y la hiperemia es sectorial, acordaros que eso apunta hacia epiescleritis. Si la hiperemia es difusa, con secreción y generalmente en los fondos de saco está más rojo que en la zona expuesta, pues habla a favor de una conjuntivitis. Si la midriasis, ahora pasamos a, es muy doloroso, con midriasis media a reactiva, dolor de clavo, cortejo vegetativo, ojo duro, pues nos da o nos apunta hacia un glaucoma agudo. Y cuando las pupilas son mióticas, pues ¿qué es lo que ocurre? Si tiene, le echamos fluoresceína y tiene una úlcera y desaparece el dolor con el anestésico, pues podemos decir que es una patología de polo anterior, una úlcera corneal, a diferencia de una uveitis que por más anestésico le pongamos es un dolor sordo profundo que no desaparece y tiene una hiperemia más centrada alrededor de lo que es la córnea, una hiperemia ciliar. Vale, pues estos son una guía, digamos, sencilla para intentar hacer el diagnóstico diferencial del ojo rojo. Bien, con esto terminamos la primera parte del manejo práctico de la patología urgente oftalmológica. Muchas gracias por vuestra atención.